Imagina esto. Casi 1000 estatuas de barro, todas diferentes entre sí, de pie en silencio desde hace más de 2000 años. Y ahora, en 2025. Los arqueólogos acaban de revelar un secreto que puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre. ¿Quieres descubrirlo? Entonces quédate conmigo hasta el final. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí desenterramos los misterios más ocultos del mundo antiguo. Vamos. Todo comenzó en 1974, cuando unos campesinos en la provincia china de Shaanxi, cerca de la ciudad de Xi'an, cavaban un pozo. En vez de agua, encontraron fragmentos de cerámica, puntas de flechas y una mano de estatua. Lo que parecía una simple casualidad se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Lo que habían encontrado era nada menos que el famoso ejército de terracota del primer emperador de China unificada, Qin Shi Huang. A partir de esa excavación, salieron a la luz miles de figuras de tamaño real enterradas en trincheras gigantescas. Cada trinchera parecía un campo de batalla congelado en el tiempo. Hasta ahora, se estima que hay más de 8000 soldados de barro enterrados. Y lo más asombroso, no hay dos figuras iguales. Cada guerrero tiene rasgos únicos. Algunos parecen cansados, otros valientes. Unos tienen barba larga, otros están rasurados. Los peinados, las expresiones y hasta sus armas son diferentes. ¿Casualidad? Para los expertos, no. Muchos arqueólogos creen que estas figuras pudieron haberse inspirado en soldados reales del ejército de Qin Shi Huang. Eso explicaría el nivel de detalle en cada rostro, cada armadura, cada postura. Son esculturas tan realistas que parecen congeladas en medio de una batalla ceremonial. Y no solo eran esculturas, tenían armas reales, espadas de bronce aún afiladas, lanzas, arcos y lo más increíble, algunas de estas armas estaban recubiertas con una capa anticorrosiva de cromo, un avance químico que no se redescubriría hasta el siglo XX. Pero esto es solo el comienzo. El complejo arqueológico no solo alberga soldados, también se han hallado esculturas de arqueros comandantes, carruajes, caballos y hasta figuras no militares como funcionarios, acróbatas y músicos. Todas en tamaño real. Era como si el emperador hubiera ordenado replicar todo su imperio para llevárselo al más allá. Y eso es exactamente lo que los historiadores creen que hizo Qin Shi Huang. Él no quería solo protección después de la muerte. Quería controlar su legado, su historia, incluso en la eternidad. Para eso, según documentos antiguos, mandó quemar libros y ejecutar sabios, borrando cualquier versión que no fuera la suya. Su ejército de terracota no era un capricho artístico, era una declaración de poder. Se estima que la construcción de este colosal proyecto comenzó en el año 246 a.C., cuando el emperador tenía solo 13 años, según los registros. Más de 700.000 trabajadores participaron en la creación de este mundo subterráneo, y les tomó alrededor de 38 años para completarlo. ¿Te imaginas una obra así hoy? Pero los secretos no acaban ahí. Recientemente, científicos realizaron análisis genéticos en restos humanos y objetos encontrados cerca de las figuras. El resultado fue sorprendente. Los trabajadores venían de diferentes regiones del continente asiático, incluyendo zonas del sur y pueblos nómadas de las estepas. Es decir, el imperio de Qin era mucho más multiétnico y multicultural de lo que se pensaba. Esto ha cambiado por completo la forma en que entendemos ese periodo histórico. Ya no se trata solo de un imperio chino puro y aislado, sino de una fusión de culturas, conocimientos y tecnologías. Y eso se refleja claramente en la diversidad de los guerreros de barro. ¿Y qué hay de los avances recientes? Pues en el Pozo 2, desde 2015, se reiniciaron excavaciones con tecnología moderna, y a finales de 2024 se hizo un descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos. Un nuevo general de terracota fue desenterrado tras más de 30 años, sin hallazgos de ese rango. Este nuevo general no era una figura cualquiera.
Según el arqueólogo Jefe Thuson, su posición dentro del pozo, su postura, su armadura detallada y el contexto en que fue hallado, indican que se trataba del comandante supremo del batallón. Junto a él, fueron encontrados una carruaje de bronce, 3 caballos y otras 2 estatuas, todo en un estado impresionante de conservación. Este descubrimiento fue fundamental. Hasta entonces, solo se habían hallado 10 figuras con rango de oficiales, lo que hacía de este nuevo general una pieza clave para comprender la jerarquía militar del antiguo Imperio Qin, la disposición espacial de los guerreros, los detalles en sus ropajes y accesorios. Todo indica una organización militar compleja y rigurosamente estructurada. Y aún había más por descubrir. Durante años, los expertos se preguntaban cómo se habían fabricado estas estatuas. Solo recientemente se confirmó que usaron una técnica antigua conocida como coelín, en la que se modelan capas de arcilla enrolladas para construir las figuras de forma sólida antes de aplicar una capa final detallada. Según el arqueólogo Shen Maen, el proceso comenzaba por el cuerpo, luego se añadían los brazos y la cabeza. Solo después venía el trabajo fino, detalles del rostro, las vestimentas, las texturas. Cada escultura refleja un grado de cuidado y habilidad artesanal impresionante. Ninguna es exactamente igual a otra, pero todas parecen reales. Y no solo eso, se adaptaban al rango militar del personaje. Oficiales de alto rango tenían indumentarias más ornamentadas, mientras que los soldados simples eran más modestos. Hasta el peso y la complexión corporal variaban entre figuras. Era como si los artistas quisieran capturar la humanidad de cada soldado. Una de las mayores sorpresas recientes fue descubrir que estas figuras no eran originalmente grises o de barro puro. Estaban completamente pintadas. Colores vivos recubrían cada guerrero, dándoles aún más realismo. Pero hay un problema, los pigmentos desaparecen en segundos al entrar en contacto con el aire. E imagínalo, un ejército entero de barro, completamente coloreado. Algunos tenían armaduras rojizas, otros capas azules, detalles dorados o verdes. Pero al exponer estas esculturas al aire, los pigmentos se desintegran en menos de 15 segundos. Un verdadero desafío para la arqueología moderna. Para evitar esa pérdida, los científicos tuvieron que desarrollar cámaras de excavación con atmósfera controlada, selladas y con niveles precisos de humedad y temperatura. Solo así han conseguido preservar pequeñas áreas de color original. Aunque el proceso es lento y muy costoso, es literalmente una carrera contra el tiempo. Uno de los hallazgos más fascinantes fue el uso de un pigmento único, apodado por los investigadores como púrpura china. Su nombre técnico es silicato de bario y cobre, y es el resultado de una reacción química entre minerales como la azurita y la malaquita, sometidos a temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Lo más curioso, esa sustancia es tan compleja que incluso hoy en día los químicos modernos tienen dificultades para reproducirla. Es una muestra clara de que la ciencia de la antigua China estaba mucho más avanzada de lo que pensábamos. El subdirector del Museo del Mausoleo de Qin Shiwen, en Xi'an, explicó que algunas de estas esculturas son los artefactos policromados más antiguos jamás encontrados. Y cada una es una combinación única de pigmentos raros y técnicas que se creían imposibles para esa época. Pero, más allá del arte, ¿por qué es tan importante el ejército de terracota? Porque no es solo un conjunto de figuras, es un símbolo nacional, una declaración de identidad y poder milenario. Representa el sueño de inmortalidad del primer emperador chino y la obsesión por el control absoluto de incluso después de la muerte. Entre 2024 y 2025, se organizaron exposiciones conmemorativas en varios países para destacar la importancia global del ejército de terracota. Conferencias, nuevos libros, piezas inéditas y tecnologías digitales dieron un nuevo impulso al estudio del legado de Qin Shi Huang. En el Bauhaus Museum de California, por ejemplo, se presentaron más de 110 artefactos,
incluyendo soldados, objetos de jade, vasijas antiguas y simulaciones en 3D. Estas exposiciones permitieron al público experimentar una China predinástica, sofisticada y visionaria, mucho más compleja de lo que los libros tradicionales narran, pero reconstruir este legado no es tarea sencilla. Restaurar una sola estatua puede tardar hasta 2 años. Los arqueólogos y restauradores deben armar los fragmentos como si fueran rompecabezas imposibles, a veces trabajando con microscopios para alinear piezas del tamaño de una uña. Una combinación de paciencia, tecnología, claro, dolores de cabeza. Y lo que muchos no saben es que este ejército no permaneció intacto 5 años después de la muerte del emperador. El general Xian Yu lideró una rebelión. Fue durante esta revuelta que los templos y estructuras de madera que protegían a los guerreros fueron incendiadas intencionalmente. El general Liu Ba, otro de los saqueadores, atacó especialmente las tumbas del Pozo 3 y parte del Pozo 1. Se llevaron lo que pudieron y lo que no pudieron robar. Lo destruyeron con fuego. Así, gran parte del complejo quedó devastado durante siglos, y no solo los humanos fueron responsables del daño, catástrofes naturales también afectaron el sitio arqueológico. En el terremoto de Sichuan de 2008, varias estatuas sufrieron desplazamientos y daños. Algunas cabezas y brazos quedaron torcidos o fracturados. El museo tuvo que cerrar temporalmente para evaluar el daño. Todo el proceso de restauración actual debe considerar no solo el paso del tiempo, sino estos traumas históricos y naturales que marcaron el sitio como cicatrices en una tumba viva. Uno de los descubrimientos más asombrosos durante la restauración fue la estructura interna de los carruajes de bronce, desenterrados en fragmentos y posteriormente reconstruidos. Cada carro restaurado está formado por más de 6.500 piezas, muchas de ellas adornadas con oro y plata, reflejando una metalurgia de precisión que deja sin palabras incluso a los ingenieros actuales. El ejército de terracota que se ha excavado hasta ahora representa solo el 30% del área total estimada del complejo. La mayoría de los túneles, patios subterráneos y estructuras siguen ocultos bajo tierra. La razón: la tecnología moderna aún no es lo suficientemente segura para excavar sin dañar lo que podría encontrarse, y lo más misterioso de todo, el propio mausoleo del emperador Qin Shi Huang permanece sellado e intacto, no por respeto, sino por miedo. Textos antiguos hablan de trampas automáticas y ríos de mercurio líquido diseñados para proteger la tumba del emperador. ¿Ciencia ficción? Tal vez no tanto. Varios arqueólogos que se han acercado a la cámara principal han reportado síntomas de intoxicación provocados por gases acumulados, esporas tóxicas y metales pesados liberados por la presión del subsuelo tras milenios. Sin las condiciones adecuadas, excavar ahí sería una sentencia de muerte. En 2025, un nuevo estudio confirmó la presencia de altas concentraciones de mercurio en el suelo del sitio arqueológico. Las leyendas hablaban de un modelo del universo subterráneo, con ríos, lagos y océanos representados con este metal brillante y mortal. Y, sorprendentemente, los registros coinciden con las mediciones actuales. Esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Construyó el emperador un mundo enterrado no solo para reinar en el más allá, sino también para destruir a quien intentara profanarlo? Con cada nueva excavación, el sitio de Xi'an revela que el ejército de terracota no era solo una obra artística o militar. Era también un proyecto de administración imperial minuciosa. Al analizar cuidadosamente ladrillos, bases de estatuas y herramientas, los investigadores encontraron inscripciones diminutas, muchas veces invisibles a simple vista. Estas marcas incluían nombres de artesanos, supervisores, números de serie e incluso los nombres de talleres y ciudades. Era como si cada pieza del complejo viniera con su propio registro de fabricación. Una especie de código QR de la antigüedad. Gracias a esas inscripciones, los expertos descubrieron que no solo Xi'an participó en la creación del ejército, también hubo colaboraciones de ciudades como Sanyang, Yueyan, Linjin y Yani.
lo que refuerza la idea de un imperio descentralizado, con centros de producción repartidos por distintas regiones. Estas marcas revelan un sistema estandarizado de producción masiva, algo impensable para el siglo III a.C. Muestra cómo el imperio Qin combinó artesanía, burocracia y poder en un solo proyecto, anticipando modelos industriales 2000 años antes de la Revolución Industrial. Y lo más fascinante es que estas marcas también tenían función de control de calidad. Si una figura presentaba fallos, los inspectores sabían exactamente quién la hizo y de qué taller provenía. Esa presión seguramente incentivaba a los artesanos a dar lo mejor de sí. Además, muchas estatuas tienen variaciones en peso, altura y estilo, lo que indica que, aunque había un modelo base, los artistas gozaban de cierta libertad creativa. Esa mezcla entre sistema rígido y expresión individual es lo que le da vida al ejército. ¿Te imaginas trabajar bajo ese nivel de presión sabiendo que tu nombre quedaría grabado en la historia literalmente en un bloque de barro? Hoy en día, la tecnología se ha convertido en la nueva aliada de los arqueólogos. En pleno 2025, el ejército de terracota ya no es solo excavado con palas y pinceles, sino con realidad virtual, escaneos 3D y realidad aumentada. El pasado ahora se puede recorrer sin levantar una sola piedra, en museos de China y del extranjero. Los visitantes pueden usar visores VR para caminar entre los guerreros, observar detalles invisibles al ojo humano e incluso participar virtualmente en las excavaciones. Así se preservan los frágiles artefactos y al mismo tiempo se educa a las nuevas generaciones. Estas experiencias inmersivas permiten reconstruir los palacios, murallas y túneles perdidos del mausoleo imperial. Es una manera de conectar el mundo antiguo con el presente y quizás también con el futuro. Y es que la tecnología no solo sirve para mostrarlo ya descubierto, sino también para encontrar lo que aún está oculto, gracias a herramientas como el radar de penetración terrestre y la prospección magnética. Los arqueólogos han detectado posibles cámaras y túneles a solo metros de los pozos ya excavados, y aún no han sido abiertos. Algunos investigadores creen que todavía hay más generales enterrados, así como zonas de entrenamiento, templos rituales y hasta barrios completos bajo tierra. La teoría más audaz sugiere que el mausoleo es solo la entrada a una ciudad subterránea completa, con estructuras que podrían extenderse por kilómetros. Y lo más intrigante, a medida que la tecnología avanza, también lo hacen los misterios. Porque con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas. ¿Qué otras trampas podrían estar esperando bajo tierra? ¿Cuántos secretos más se llevó Qin Shi Huang a la tumba? En este mismo año, 2025, nuevos hallazgos sacudieron la comunidad arqueológica. Se descubrieron más figuras de oficiales de alto rango, acompañadas por detalles artísticos que hasta entonces nunca habían sido vistos, escudos con grabados complejos, cascos decorados con motivos animales, incluso restos de pigmentos que revelaron combinaciones de colores desconocidas. Los científicos también encontraron vestigios de estructuras arquitectónicas enterradas, con columnas, escaleras y cámaras que podrían haber sido utilizadas por la nobleza o por la corte imperial. Esto fortalece la hipótesis de que el complejo no era solo un mausoleo militar, sino una réplica completa del imperio, destinada a servir al emperador en el más allá. Y aunque ya se han descubierto más de 8000 figuras, los expertos creen que aún hay más de 500 tumbas por explorar y cerca de 50.000 artefactos esperando bajo tierra. Cada uno podría contener nuevas piezas del rompecabezas que es la historia antigua de China. El ejército de terracota nos sigue desafiando. ¿Quiénes eran realmente esos generales enterrados? ¿Qué estrategias militares usaban? ¿Qué técnicas de combate representan sus posturas? Y lo más inquietante, ¿dónde termina el mausoleo y comienza la ciudad subterránea que muchos creen que existe? Las posibilidades son infinitas. Pero una cosa está clara, el legado de Qin Shi Huang no fue solo físico, sino también simbólico. Creó un imperio tan vasto que incluso su muerte se convirtió en una obra monumental de poder, arte y control.
Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas sobre el ejército de terracota? ¿Crees que sus figuras eran solo soldados de barro o quizás representaban algo más profundo? ¿Como guardianes eternos de un imperio que desafía el tiempo? Más de 500 tumbas y cerca de 50.000 artefactos aún esperan ser descubiertos bajo la tierra de Xi'an. Cada nuevo hallazgo puede cambiar lo que sabemos y revelar secretos ocultos durante milenios. Nosotros aquí estaremos siempre atentos a cualquier novedad para traerte las noticias más impactantes y las historias más fascinantes. Si te gusta viajar por el misterio y la historia oculta, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte nada. Deja en los comentarios qué teoría te parece más intrigante o qué otros misterios te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación es fundamental para seguir descubriendo lo prohibido. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo misterio.